Las estadísticas arrojaban que un 40% de la fuerza debía perder la vida en una operación como esta. Una operación de esta naturaleza, de alta cirugía, implicaba pues un riesgo absolutamente alto, ¿no? Pero eso no nos amilanaba. Teníamos una misión que cumplir y así sea ofrendando la vida, tenía que cumplirse. Vamos a hablar con Alex Segura, el capitán Alex Segura, en situación de retiro del ejército peruano. Él fue un comando de Chavín de Huántar que participó directamente, y creo, Alex, que esta es la... No sé cuántas entrevistas hemos hecho, éramos los dos más jóvenes, porque han pasado ya 27 años. Ha pasado toda mi vida hasta que entré a Chavín de Huántar, otros 27 años más. Muchas gracias por la oportunidad. Porque tú eras teniente, ¿no? En esa época. ¿Y tenías cuántos años? 27. 27 años, qué increíble. O sea, exactamente media vida. Ha pasado otra vida para nosotros. Ahora, hay un tema, o sea, más allá del éxito de la operación y de la sincronización de una serie de factores, hay lo que podría llamarse el factor humano. O sea, tú sabías, como todos, como Valer, que no regresó, ¿no? Que podían morir en esa operación. Claro, por supuesto. Las estadísticas arrojaban que un 40% de la fuerza debía perder la vida en una operación como esta. Una operación de esta naturaleza, de alta cirugía, implicaba pues un riesgo absolutamente alto, ¿no? Pero eso no nos amilanaba. Teníamos una misión que cumplir y así sea ofrendando la vida, tenía que cumplirse. Ahora, ¿y cómo fue? Tú te despediste de tu familia, ¿no? Tú que dijiste, bueno, pues además no podías decir a qué estaba yendo, ¿no? Yo me despedí de Dios. Antes de entrar al túnel, yo me persigné, miré a mis compañeros sin la certeza de que los podría volver a ver y sin la certeza de que ellos me vuelvan a volver a ver. Entonces lo único que yo le pedí a Dios fue que la operación salga bien y que si no salía bien, a mí no me sacara vivo de la residencia. O sea, tu idea era, ¿esto sale bien o salgo muerto? Sí, sí. O la victoria o el retorno, la victoria, ¿no? Y le pedí a Dios que me despide de mi familia si ese era el caso. Me volví a persignar y me olvidé de todo, solamente me puse a pensar, tenía en la cabeza lo que iba a hacer minutos después. Ahora, la operación, yo sé que es duro decirlo, ¿no? Pero en una operación de esta naturaleza no hay margen ni para el error y no vas a disparar a matar porque te van a disparar a matar a ti. Nosotros entonces teníamos una eso misión, era, ¿no? La misión era rescatar a 72 rehenes con vida. La misión no nos decía eliminar a los 14 terroristas. Pero si tú en el interín del cumplimiento de la misión, en la ejecución de la operación, tienes resistencia, tienes que enfrentarte y tienes que eliminar esa resistencia. Porque lo más importante, recuerda, en una operación militar es la misión. Y la misión era rescatar con vida a 72 rehenes, que fue lo que se hizo. Ahora, eso suponía que si tú tenías resistencia, además en un contexto que hay que imaginárselo, ¿no? O sea, era una humareda impresionante. O sea, si había resistencia, el disparo era eliminar a la resistencia directamente. O sea, no podías herirlo en una pierna, en un brazo, porque podía mantener la capacidad. ¿Qué hubiera pasado? Tú tienes que dejar fuera de combate a tu oponente, a tu enemigo. Porque ¿qué pasa si tú lo hieres al enemigo o simplemente lo traspasas según tu progresión en la ejecución de la operación? Tú corres el peligro de que te mete un disparo por la espalda. Ahora, que tú mueras es lo menos importante. Lo importante es que dejas de cumplir una responsabilidad que tenías que hacer en la operación y peligre el cumplimiento de la misión. Entonces, las resistencias tienen que eliminarse para poder cumplir justamente esa misión que era rescatar a 72 rehenes con vida. Ahora, ocurrió... y yo creo que a estas alturas son importantes estos detalles, que esto ha sido una combinación de una construcción extraordinaria de un túnel donde participaron estos mineros, ¿no es cierto? Sí, claro. De unos comandos que se entrenaron para una acción que tenía que ser realizada con una rapidez. Porque ¿cuánto tiempo demoró la operación? De principio a fin creo que fue algo de 30 minutos, 25 minutos. Claro, pero la fase crítica fueron, ¿qué? 3 minutos, 4 minutos. 4 minutos. Hubo resistencia en el segundo piso, en el pasadizo, donde nosotros le llamamos el pasadizo de la muerte, porque ahí se atrincheró un emertista en una habitación que era su polvorín. Ahí tenían granadas, munición, etcétera, varias cosas. Y entonces
ahí fue donde muere, en ese paseo fue donde muere Jiménez. Muere Jiménez, y la mayoría de ese equipo, que era el Delta 7, si mal no recuerdo, salió herido. A ese terrorista se le tuvo que eliminar por el techo. Y son, digamos, soluciones alternas a los problemas que se van presentando durante la ejecución de la operación. Ahora, los rehenes, porque a lo que voy es, se hace un túnel que es extraordinario. Los comandos están preparados por una acción rapidísima y eso también funcionó, pero los rehenes, por el trabajo previo de inteligencia y el haber logrado comunicación con ellos, estaban preparados también. Por supuesto. Felizmente teníamos gente adentro preparada, ¿no? El ambiente de Gianpietri cumplió un rol fundamental. Él, como hombre de inteligencia, sabía que las fuerzas armadas o las fuerzas del orden iban a entablar o tratar de entablar una comunicación de ida y vuelta con el interior de la residencia. Había un Viper que lo tenía un comandante que era rehén del ejército, y en ese Viper se recibían los mensajes para los rehenes mientras Gianpietri hablaba a una serie de objetos donde él suponía que había micrófonos. Claro, él suponía, o sea, en algunos casos acertaba, en otros no, pero él le hablaba a varios objetos. Hablaba o sea, desde la famosa guitarra de la guitarra que supuestamente le estaba enviando su esposa, ¿no? Con una dedicatoria. Él me contaba, posteriormente me decía, mi esposa nunca me hacía una dedicatoria y sin embargo me sorprendió. Entonces era una señal también para él que no podía desprenderse de esa guitarra. Claro. Ahora, eso, o sea, qué pena que no esté Gianpietri. Uno con el almirante Gianpietri, que en paz descanse, puede tener discrepancias políticas o no, pero en este caso de la operación Chavín de Huántar, su papel fue decisivo. Totalmente. Fue decisivo. Claro que sí. Nos proporcionó la inteligencia que necesitamos, ¿no? Porque una operación militar, sobre todo de fuerzas especiales, no se puede desarrollar sin la inteligencia oportuna. Entonces, uno no puede planear sin inteligencia, porque entrarías a ciegas. Ese fue el papel del almirante Gianpietri. Ahora, vamos, si lo permites, Alex. Sí, claro. El expresidente Fujimori, cuya candidatura ha sido lanzada en las últimas horas por Alejandro Aguinaga, que es su médico y su amigo personal, ha grabado este video anunciando la publicación de un libro. Vamos a ver, el video dura solo 2 minutos. Por favor, adelante. El día 22 de abril de 1997 tuve que tomar la decisión más delicada de mi gobierno y de mi vida. Había que salvar sin un solo herido a 72 rehenes secuestrados en la residencia del embajador japonés. La original operación de rescate militar presentada por 3 eficientes coroneles podría dejar 20 rehenes muertos. Inaceptable. Entonces, desisto de esa operación y en un sueño se me aparece los túneles de Chavín de Huántar. Entonces digo, si no podemos rescatarlo por las paredes, ¿por qué no debajo del suelo? Y así se inicia esta construcción previsoramente. Esta decisión la tomo después de haber agotado todos los medios pacíficos, los diálogos con los representantes del MRTA, y entonces cuando se corre el riesgo de vida de los rehenes, decido ya iniciar esta operación. La palabra que digo, no procedan, proced. Y así como se dice. Cuando pronuncio esta palabra, yo llevaba sobre mis hombros la responsabilidad de 72 vidas. Los pormenores de este incidente los narro
en este libro. Chavín de Huántar, el rescate soñado. Y al final hace el cherry a su libro, a Alberto Fujimori. Ahora, digamos, es innegable, Alex, o sea, no le puedes negar el mérito a Alberto Fujimori, No. que él era presidente cuando se hizo esta Imposible operación. negárselo. Ahora se tejen alrededor, pues yo soñé con el túnel. Hermosa Ríos escribió un libro también sobre la operación Chavín de Huántar, poniéndose las medallas. Dicho sea de paso, punto aparte, ¿ah? El general Hermosa Ríos es un hombre que está muriendo en la cárcel. Está muriendo en la cárcel, por Dios. O sea, y nadie le presta atención a ese tema. Como no es políticamente relevante, nadie le presta atención. Un tema de humanidad, el del general Hermosa. Y yo, a lo largo de mi vida, nunca he tenido una buena relación con él. Y sin embargo, por Dios, en fin, cierro paréntesis sobre el general Hermosa. Pero lo que dices es correcto. Ah. Lo que tú dices es correcto. A veces nos gana la mezquindad. Hay que reconocer que acá han habido méritos de mucha gente. El presidente Fujimori tomó la decisión política y asumió su responsabilidad, que es lo que corresponde a todo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a un presidente en funciones. Es cierto que si no hubiera habido decisión política, sin asumir esa responsabilidad, la operación de Chavín de Huántar no se hubiera realizado. Ahora, el planeamiento militar corresponde a los militares. Esto también hay que tenerlo claro. Sí, claro. O sea, el coronel Williams en ese entonces le habrá podido dar cuenta al presidente Fujimori, pero quien hacía el planeamiento era el coronel Williams con su Estado Mayor. Y con las ideas que el propio grupo, los propios comandos, la propia patrulla tenaz, sobre todo los grupos de asalto, dábamos en las reuniones diarias. Pues claro, porque discutían primero cómo hacer para entrar, digamos, Claro. por la vía convencional, que era... Uno de nuestros principales problemas fue justamente ese, cómo nos infiltramos a la casa en sí, a la residencia en sí. Y las ideas salían del grupo, como te mencionaba. El coronel nos reunía todos los días antes de los entrenamientos y nos daba las informaciones de lo que había pasado el día anterior. No, el día de ayer se ha movido tal cuarto, los rehenes han pasado del tal cuarto, ¿no? El día de ayer han salido tales rehenes, han anunciado esto. La información la teníamos al día. Y de acuerdo a la información se iba variando el plan de operaciones. Se iba variando. Había un plan inicial y se fue modificando de acuerdo a la inteligencia que se iba recibiendo. Entonces, del grupo también salía una lluvia de ideas, de cómo podíamos... Y ahí llegar. es donde surge la opción, y Ahí- si nos metemos por abajo... Así es, porque teníamos opciones de irrumpir con un portatropas blindado a la puerta de una manera violenta, en la noche, saltar en paracaídas, en parapente, de día, de noche, a grandes alturas. Muchas opciones. Pero ¿cuál era la mejor opción para no ser detectados? Porque teníamos que llegar a nuestro punto de aplicación en la residencia. ¿Dónde iba a poner las brechas? Puerta principal, paredes, para poder ingresar a la residencia. Y esa aproximación teníamos que hacerlo de la manera más sigilosa y sorpresiva posible. Y la idea, surge la idea de los túneles. Yo no sé si el presidente Fujimori habrá soñado, no lo sé, o sea, Eso no no podría sabemos. negarlo ni afirmarlo porque es de él, ¿no? Pero, Bueno, suena como buen argumento para campaña electoral, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que hay una combinación adicional a la que no se le da el valor suficiente, que es la participación de la propia policía, porque la policía, la gente de Ircote también interviene en esto, ¿no? no lo sé. Yo creo que no. Yo lo que sé es que días antes o semanas antes había una nota informativa, ¿no? una nota de inteligencia, que llega, creo que a la Ircote, justamente donde se dice que iban a tomar que había un movimiento de fuerzas del MRTA que pretendían tomar una sede diplomática. A esa nota de inteligencia no se le hizo caso. Pero dentro del planeamiento estaba Claro, el porque yo SIN. me acuerdo, para nosotros fue, o sea, nos cambió la vida los periodistas, porque fueron meses de esta toma de la residencia, ¿no? Y yo me acuerdo de ese incidente, porque nosotros recibimos esa nota de inteligencia. Pues semanas antes. Claro, Y no entonces, hizo caso. o sea, nosotros la conocimos después, porque Claro, después. alguien de la propia policía nos dijo, oye, miren, si esto estaba avisado, Claro. ¿por qué no hicieron algo antes? ¿No? ¿Por qué no Exacto, tomaron las previsiones? No tomaron previsiones y la operación Chavín de Huántar se hizo conjunto, la Fuerza de Intervención con el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? En ese momento el SIN, que tenía los recursos para poder proveernos esa inteligencia que necesitábamos. Ahora, hay tres, es que esos días fueron increíbles. Yo me acuerdo que cuando pasó la operación Chavín de Huántar,
el gobierno publicó una foto donde estaba Fujimori caminando por los túneles. Y nosotros pedimos, como todos los periodistas, que nos dejen entrar al túnel. Nunca nos dejaron entrar al túnel. Después. Claro, después de la operación. Y nosotros hicimos una cosa extraordinaria. Ampliamos las fotos y reconstruimos una especie de escenografía en un garaje del canal, en esa época el Canal 4, y hicimos igualito a lo que era el túnel. Y yo grabé, y Álamo Pérez Luna grabó un gran reportaje sobre la operación Chapín de Huántar. Y la gente creía que habíamos entrado al túnel de los otros canales. Y además, nunca entramos, eran las fotos que las habíamos hecho. Ahora, hay otro tema, Alex, que tiene que ver también con una anécdota personal. 2 días después de la operación, o 3, me llamó un amigo, el escritor Yusuke Murakami, sociólogo enamorado del Perú, es más, se casó con una peruana. Y él me dijo, hay un diplomático japonés que quiere hablar contigo. El diplomático se llamaba Hidetaka Ogura. Hidetaka Ogura me dijo, yo estaba en la embajada, yo hice una relación con los emergentistas, era un simpatizante de izquierda el funcionario, ¿no? Era en esa época, creo, primer secretario. Y él me ha dicho, yo he visto a Tito Vivo tratando de escaparse por el túnel y que lo han regresado y después apareció muerto. A ese hombre lo mataron. Yo le digo, pero denuncie esto, ¿no? No puedo porque soy funcionario. Pasó más de 1 año hasta que él hizo la denuncia, ¿no? ¿Qué pasó con eso, Alex? Qué bueno que me dijeras eso, Nicolás, mira, porque es una oportunidad para desmentir a toda tu audiencia de lo que dice ese señor Hidetaka Ogura. Que ya falleció, ya falleció, que terminó en un hospital psiquiátrico, que era un admirador del Che Guevara, que era un izquierdista confeso, que era el único rehén que tomaba cafecito con Serpa y se reía de sus chistes. Era el único rehén que estaba pegado permanentemente a los emertistas, y los propios rehenes lo habían apartado porque tenían ya desconfianza. Sabían su intención de este señor. Es más, mira, Nicolás, yo te voy a decir una hipótesis mía que creo que es sumamente aceptable. Yo estoy seguro que este señor Hidetaka Ogura fue el que le dio información a los emertistas para que hagan la operación. La pregunta es cómo consiguieron los planos, ¿no? Por eso. Esa era la pregunta en un momento. Yo he escuchado esa vez. No podía incursionar y tomar la residencia del embajador de Japón sin inteligencia. Como nosotros tampoco pudimos hacer rescate sin inteligencia. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener ese señor, Hidetaka Ogura, donde fue sindicado por sus propios camaradas rehenes como un traidor en los rehenes y que era sumamente cercano a Néstor Serpa Cardolini? O sea, él va... Pero hay algo, Alex, que yo nunca entendí. En el caso, o sea, eso ameritaba una investigación, incluso se hizo un proceso, unos policías declararon, ¿no? Que sí, que se habían visto a Tito vivo, pero no sabían qué había ocurrido después adentro, se había tratado de escapar o lo que fuera. Pero lo cierto es que eso en todo caso debió comprometer a personas con nombre y apellido y en todo caso al responsable de la operación, pero sometieron a proceso a todos los comandos durante 10 años. 14 años. 14 años. Gracias a este señor Hidetaka Ogura, que escribió una carta al Ministerio Público desde Japón hacia acá, el Ministerio Público se le aceptó, y nos juzgaron en un juzgado anticorrupción. O sea, un absurdo total, ¿no? Estuvimos 14 años en proceso judicial en el país y en una corte supranacional. En el país el caso terminó sobreseído, pero apelaron y se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo, como ciudadano común y corriente, que me entero de estas cosas, yo no le daría ninguna credibilidad a ese señor. Totalmente sesgado, su ideología totalmente sesgada, porque lo único que quería era, y repito a lo título personal, vengar la muerte de sus amigos terroristas. Bueno, ya no podremos saber sus móviles, lamentablemente no está. Yo lo busqué, cuando él hizo la declaración, yo lo busqué, me mandó su libro en japonés, porque escribió un libro él también sobre esto, pues era imposible, no sé japonés, y le pedí que viniera a hablar, nunca fue posible hacer una entrevista con él. Nunca fue posible. Fue despedido, sí, yo sé, del servicio diplomático. ¿Sí? ¿Sí? Era un funcionario de tercer nivel de la embajada. Alex, muchas gracias por estar con nosotros y estoy impresionado con la cantidad de años que han pasado, ¿no? Ya 27 años. Otra vida. O sea, cuando te entrevisté la primera vez es un chibolo prácticamente, ¿no? Me considero chibolo todavía. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, gracias. Alex Segura ha estado con nosotros, comando de la operación Chapín de Huántar.